Bien, ahora sí ya vamos a dar la partida. Muy buenos días a todos, a todas. Les agradecemos la paciencia por haber esperado estos minutos. Vuelvo a indicar que la cantidad de asistentes es extraordinaria, así que eso nos ha llevado a tener que ser un poquito más flexibles con la hora de partida. Damos una cordial bienvenida a todos quienes se han conectado y a quienes se están conectando. Vamos a comentar un poco sobre el Instituto de Ingenieros y posteriormente a dar la presentación de nuestro eh, charlista. El Instituto de Ingenieros de Chile tiene entre sus objetivos fomentar el conocimiento y progreso de la ingeniería, tratar los problemas que afecten a la ingeniería, contribuir al prestigio y desarrollo de la ingeniería, colaborar en la solución de problemas de interés nacional e internacional y aportar al desarrollo del país. Es en este marco que presentamos hoy la conferencia titulada Los terremotos de Turquía y Siria, magnitud 7,8 y 7,5 del 6 de febrero de 2023. Nuestro expositorio, el señor Rodolfo Saragoni Huerta, es ingeniero civil de la Universidad de Chile y PhD de la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Profesor titular del Departamento de Ingeniería Civil de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Se desempeñó además como vicerrector económico y director del Departamento de Ingeniería Civil. Ha sido presidente de la Asociación Iberoamericana de Ingeniería Sísmica y vicepresidente de la Asociación Sudamericana de Ingenieros Estructurales. Ha participado en instituciones que impulsan el desarrollo de la ingeniería regional, siendo además corresponsal de la revista de la Asociación de Ingenieros Estructurales de la República Argentina. Es miembro del Comité Científico del Centro Internacional de Seguridad Sísmica de la Agencia Internacional de Ingeniería Sísmica. Es reconocido internacionalmente por sus contribuciones a la caracterización de la demanda sísmica, especialmente por su definición del potencial destructivo. Ha obtenido innumerables premios y reconocimientos. Solo vamos a nombrar un par de ellos. Premio Nacional de Ingeniería del Colegio de Ingenieros de Chile en el año 2013. Premio Medalla de Oro y Premio al Ingeniero por Acciones Distinguidas del año 2018 del Instituto de Ingenieros de Chile. Ha sido profesor visitante del curso de posgraduados de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, en el 1978, del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de California, Los Ángeles, y del curso de posgrado de la Universidad de Cuyo, Mendoza. Es miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ingeniería. Agradecemos sinceramente al profesor Saragoni haber aceptado dictar esta conferencia, que es de altísimo interés y la que tiene mayor asistencia a la fecha. Damos un especial agradecimiento a Reuna, que nos ha ampliado el cupo disponible para esta oportunidad, dadas las extraordinarias circunstancias de asistencia. Agradecemos también la capacitación especial que se hizo y la compañía de una de sus ejecutivas en este inicio. En esta oportunidad, las preguntas serán a través del chat, que será habilitado hacia el final de la exposición. Dado el gran número de asistentes, solicitamos que solo se utilice este chat para preguntas y no para comentarios y saludos, que se agradecen, pero en esta oportunidad nos complicarían. En la etapa de preguntas nos ayudará el vicepresidente del instituto, ingeniero Ricardo Nicolau. Muchas gracias, don Ricardo. Finalmente, dos temas más. Debido a la modalidad que tuvimos que adoptar para no limitar el cupo, rogamos a todos que apaguen sus cámaras y micrófonos. Hacia el final de la conferencia, se publicará en el chat un link
que contiene una breve evaluación sobre la actividad. La respuesta de todos ustedes será muy valiosa y nos permitirá seguir mejorando estas actividades. Agradecemos la asistencia de invitados de Estados Unidos, República Dominicana, Perú, Ecuador, México, Argentina, Francia, España, Bolivia, Colombia, Costa Rica y Chile. Les damos la más cordial bienvenida a todos y en especial al profesor Saragoni. Muchas gracias y adelante, don Rodolfo. Bien. A ver si anda la pantalla. No aparezco en pantalla ahí. Ahí estoy. Bueno, buenos días a todos, especialmente a los colegas del extranjero que se han conectado y muchos amigos me han comunicado antes que se van a conectar. Así que muy sorprendido por la cantidad de inscritos, que va a superar sobre los 500, porque hay preinscritos cerca de 900. Entonces, una sorpresa muy grande para el instituto, especialmente por el tema. Así que, como no vamos a tener oportunidad de saludarnos, le doy los saludos a las distintas colectividades internacionales que están participando en esta reunión y les deseo lo mejor y voy a compartir, entonces, en este momento voy a compartir la pantalla. Voy a tener que echarle un poquito para atrás. Bueno, en primer término, voy a dar esta charla en homenaje a los casi más de 55.000 muertos ya a la fecha de estos dos terremotos. Y Rodolfo, se apagó tu micrófono. ahí está. Ahí. Sí. Así que ocurrieron estos dos terremotos el 6 de febrero, como dice, y el primero de magnitud 7.8 ocurrió a las 4 de la mañana, porque es muy importante, y del día 6, y el segundo de 7.5, que después terminó siendo 7.6, ocurrió como a la 1:30 de la tarde. Entonces hay diferencia cuando ustedes vieron los diapositivos en la televisión, los videos, los que están oscuros en la noche ocurrieron en la noche, invierno además, está nevado, y en cambio el de las 7:30, el de la 1:30 de la tarde ocurrió de día. Así que esa es la diferencia que hay en los videos que ustedes ven. Los nombres de los terremotos, a ver, perdón, son Pasarsik, son los nombres en turco, y Ekinosu en turco, y esos son los nombres que van a permanecer a lo largo de la historia de la ingeniería civil, ¿no? Así que por eso les explico lo de los nombres. Respecto a Turquía, bueno, aquí en Chile la mayoría de la gente de origen palestino y sirio llegaron con pasaporte turco al país, y nosotros llamamos turco a estas colectividades y sus descendientes, pero en realidad
los turcos, porque yo he tenido que validar ingenieros turcos para que trabajen en Chile, en la universidad, y en realidad las familias turcas no son más de 10 en Chile. La capital de Turquía es Ankara, y la ciudad más turística, obviamente, Estambul, que es la antigua Constantinopla, tiene casi 85 millones de habitantes. Es de religión musulmana, se habla turco, tiene su lengua propia, que es una dificultad para leer los informes, y tiene un gobierno muy autoritario, con Erdogan. Hace unos años hizo una purga en la universidad y se eliminaron 20.000 académicos de la universidad. Así que los informes que llegan de Turquía en general están muy autocensurados, hay muchas fotos, pero en realidad de los temas relevantes del colapso de edificios en los informes de la Universidad Turca es muy difuso y uno entiende que están autocensurados. Así que con esas limitaciones les voy a dar esta información, esta presentación. La tectónica en los terremotos. Esto es importante para poder entender estos terremotos de Turquía. Turquía es un país muy sísmico, tiene una muy buena ingeniería sísmica, realizó la 7ª Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica en 1980, y así que tiene mucha actividad, tiene muchas publicaciones de ingeniería sísmica porque es un país muy sísmico. Estambul es una ciudad muy cosmopolita. Piense que la final de la Champions League se va a jugar en Estambul, así que para que entiendan más o menos el movimiento. Pero y es miembro de la OTAN, para que entiendan un poco la importancia estratégica que tiene Turquía. Yo estuve la primera vez en 1980 en Turquía y terminamos mal porque en la conferencia mundial nos tocó un golpe de Estado. Curiosamente fue el 11 de septiembre también. Así que dentro de la anécdota he estado otras veces en Turquía. Así que yendo a la tectónica en los terremotos, y Turquía está prácticamente en una placa, que es la placa Anatolia, que esto que ven a la parte superior, la NAF, la Anatolia Norte, falla, está escrito North Anatolia Fault, está escrito en inglés, y esta es la East Anatolia Fault, que está acá. Y las flechas indican el movimiento horizontal que tienen las placas. Entonces al norte interactúa con la placa de Eurasia, y en el este con la placa arábica y la placa africana que está acá. Así que es una zona muy, muy activa sísmicamente. Acá tienen en mayor detalle la falla de la Anatolia Este, que es donde ocurrió el terremoto con una rama, y sigue al sur en la falla del Mar Muerto, que está acá, que esta se prolonga y se llama del Mar Muerto, porque el Mar Muerto es justamente la traza de la falla. Vamos a ver. El último terremoto grande ocurrió acá en la Anatolia Norte, en 1999, tuvo magnitud 7,4 y más o menos entre 17.000 a 25.000 muertos. Así que no es los terremotos turcos no son una novedad porque es una zona sísmica, imagínate arriba una placa, es muy activa, ¿no? Esta de la falla entonces el terremoto ocurrió entre la falla de la Anatolia Este y la falla del Mar Muerto. Acá ustedes ven
la falla del Mar Muerto, ustedes ven que sale en esta pequeña bahía, y el Mar Muerto es la traza de la falla. Por eso el Mar Muerto es algo largo y angosto, porque es la falla. Y esta es la falla que se prorroga hacia al norte, llega hasta Gasset y se junta con la otra falla. Esta falla está separando, llega al Gran Rift en África, que África se está separando y es la misma falla. Entonces hay que entender. Lo que les va a llamar la atención es que cuando nosotros hablemos de esto, vamos a hablar de bahía angosta y estos lagos angostos, largos y angostos. Y eso es característica de este tipo de trazas de falla, porque son contactos de placa. La diferencia grande que tiene este terremoto es que el terremoto ocurre entre contactos de placa. Entonces, es diferente a los terremotos que ocurren debido a fallas superficiales en el interior de una placa. Por eso, este terremoto tiene magnitudes grandes. 7.8 es un terremoto muy grande para este tipo de terremotos. Pero es porque es el contacto de placa. Acá ustedes tienen la misma figura de la placa Anatolia. Ustedes ven la falla del norte de la falla Anatolia, y aquí está indicando cómo se está moviendo los dos lados de la placa. Esta es la placa Eurasia al norte y va a 24 milímetros por año. Eso se está moviendo, es una placa muy activa. En cambio, la placa del este, que es la que causó este terremoto, se mueve a 9 milímetros por año. Entonces, mantengan en la mente, porque lo que importa en este tipo de terremoto de contacto de placa es la velocidad con que se desplazan las placas entre ellas. Acá también está indicando la flecha las direcciones en que se están moviendo las placas. Aquí estamos en la placa del este, en la falla del este, y ustedes ven que históricamente esta falla ha tenido numerosos terremotos durante el siglo XIX, y de 1500 también. O sea, este terremoto es de 1500, este de 1008, entonces esta falla no es una novedad que esté produciendo terremotos. Por esta gran actividad, por esa velocidad de cada 10 milímetros por año, esta falla produce muchos terremotos, pero los produce en segmentos. Entonces se producen ciertos vacíos o gaps sísmicos en que uno piensa que puede ocurrir un próximo terremoto, ¿no? En el caso particular del terremoto del 7.8, el terremoto ocurrió en torno a la falla, a dos segmentos de la falla de Anatolia Este y la falla del Mar Muerto, que es la que mencionamos, que ustedes ven que las réplicas están alineadas según esa falla. El largo de la falla. Al largo de la falla, este es un trabajo de Wells y Copperman, que es un trabajo clásico, empírico, para estimar largos de falla en función de la magnitud. Y ustedes ven que para el terremoto 8, que 7.8 da como 200 y tantos kilómetros, ese sería el largo de ruptura que tiene la falla. Dentro de ese segmento que yo les mostré, que es mucho más largo, hay un segmento de 220 kilómetros que se rompió. En cambio, el 7.6 da un poquito menos, y anda también por los 200 kilómetros. Gracias a la sismología, a la disposición de GPS, porque la sismología usa GPS estáticos y dinámicos, GPS dinámicos que miden el movimiento cada un segundo. Pero estos son desplazamientos estáticos que muestran
cómo se movió la corteza después del terremoto. Y ustedes ven que al norte de esto todo se movió en esta dirección y al otro lado de la falla se movió en la otra dirección. El movimiento, como ustedes ven, no es uniforme a lo largo de la falla. Se mueve con distintos desplazamientos a lo largo de la falla, y eso hace que la destrucción a lo largo de la falla sea diferente y las medidas instrumentales sean diferentes, porque la energía que se emite de la falla varía a lo largo de la falla, no es uniforme. El terremoto equinoccio del 7.6, ustedes ven que lo mismo, ustedes ven el movimiento que tuvieron los GPS, que son GPS estáticos que dan antes y después. Como le digo, los sismólogos usan instrumentos más sofisticados hoy día, generalmente 500 o 1000 GPS, y GPS dinámicos que miden cada un minuto, cada un segundo cómo se mueve durante el movimiento cosísmico el terremoto. Pero acá estamos viendo solo los estáticos. Así que, y eso muestra cómo esto es otra rama de la falla. Y acá ustedes ven, tenemos el corrimiento en metros. Ustedes ven que estamos hablando de corrimientos de 4 metros, 5 metros, y esto en la dirección hacia la izquierda, en la parte azul, y la parte roja, en rojo, ese sería para la rama del terremoto, del segundo terremoto, y en el primer terremoto ustedes ven el corrimiento con rojo que hacia el lado de allá, y el con verde que hacia el lado de acá. Entonces, esos son los corrimientos, pero cuando se pone más rojo o menos rojo, indica que el corrimiento fue distinto. No es que el corrimiento sea uniforme a lo largo de la falla, y por eso las medidas instrumentales son muy distintas unas de otras. Acá tenemos el corrimiento en distintas posiciones a lo largo de la falla. Ustedes ven los corrimientos que han habido. Acá ven la línea del ferrocarril, aquí se ve la falla que va en esta dirección y el corrimiento que va hacia allá y hacia acá, como yo les indiqué. Y acá ustedes ven la línea de ferrocarril deformada con estos 4 a 6 metros de corrimiento. Pero los corrimientos no son uniformes porque la falla no se desplaza uniformemente. Entonces, en unos puntos son 4 o 6 metros, en otros pueden ser 3 metros, en otros 2, en otros no se vea ningún corrimiento. Así que eso complejiza cuando uno trata de interpretar los datos instrumentales. Vamos a hacer una comparación ahora con Estados Unidos, porque este terremoto tiene la característica de ser de contacto de placa. El terremoto de 1906 es de contacto de placa en San Francisco. San Francisco está localizado acá, el puente de San Francisco está acá. Esta línea negra que ustedes ven acá es la falla de San Andrés, y el lado del mar es la falla del Pacífico, en la placa del Pacífico, y la continental es la placa de Norteamérica. El terremoto de San Francisco ocurrió el 18 de abril de 1906. Ustedes ven acá el vaciamiento de los edificios en una de las calles principales de San Francisco, pero lo que llama la atención es que los edificios quedaron en pie. Eso fue uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos, porque se calibró mal el terremoto. Y lo que ven al final es el incendio que viene avanzando. San Francisco se incendió 3 días y prácticamente desapareció. Es más famoso por el incendio. Ustedes ven toda la gente ahí esperando que se queme la ciudad, pues no pensaban que se iba a quemar la ciudad. Aquí tienen la traza de la falla. Esta es la falla de San Andrés,
Aquí esta es una foto del geólogo Gilbert, profesor de geología de Berkeley, y el lado izquierdo, donde está la dama, ese es la placa. La placa es Norteamérica. Ustedes cruzan la traza de la falla, aquí lo que se corrió la falla, y ustedes ven el lado derecho es la placa del Pacífico. Ustedes te pasan caminando de una placa al otro, cosa que aquí en Chile, en la mayoría del país, no podemos hacer porque es subducción. Aquí está el corrimiento. Esto es esto es lo que se corrió la placa, 6 metros. Ustedes ven que son de órdenes de magnitud muy similares a los que acabamos de ver en la falla, en el corrimiento de la falla, los terremotos de Turquía. Acá tienen la falla de San Andrés. Esta es una vista aérea. Esta es la parte norte. Estamos en la zona de Punta Reyes, que es un parque nacional. Y ustedes ven nuevamente esta bahía angosta y larga, que es la traza de la falla, y la falla sigue por acá. Las fotos están tomadas, estamos viendo, están tomadas en esta zona, ¿no? No era una zona muy poblada, así que no hubieron muchos muertos en este terremoto. Pero esto hace que, por ser tan similares los terremotos, estos terremotos de Turquía con los terremotos de Estados Unidos, hacen esta conexión natural entre ambos actividad sísmica, y obviamente estos terremotos van a tener influencia en el diseño norteamericano. Ahora comparémonos con el caso chileno. Tenemos la falla de Magallanes-Fañano, que también es contacto de placa, es la contacto de la placa sudamericana y Escotia. Esto ocurre al sur, se llama, esta es la falla Magallanes-Fañano, y corre un poquito a como 90 kilómetros de Punta Arenas. Sigue en la Tierra del Fuego, en el lago Fañano. Ustedes ven la falla, esta es la traza de la falla. Ustedes nuevamente nos encontramos en el lado argentino con un lago largo, angosto, y el típico porque está en la traza de la falla. Entonces siempre aparecen estos lagos, estas bahías angostas y largas, porque es contacto de placa. El terremoto de 1949 ocurrió en esta zona, más bien en Tierra del Fuego, y como sigue acá, los dos terremotos se sintieron en Punta Arenas, están considerados en la... Así que es la única zona de Chile en la cual tenemos terremotos similares a los terremotos de Turquía. La tasa de deslizamiento de la falla, a qué velocidad, que yo le decía, se están moviendo las placas en ese contacto. Esto lo han medido muy recientemente los geólogos del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Y esta placa tiene la misma velocidad que la falla este de Anatolia que produjo el terremoto 7.8. O sea, es la misma velocidad. En cambio, en Tierra del Fuego, en el segmento argentino, han estimado 7,8 milímetros por año. Entonces, este terremoto ocurre más o menos cada 150 a 200 años. Y como ocurrió en 1949, la posibilidad que ocurra un terremoto de estas características en Chile va a ser a fines de este siglo o comienzos del siglo siguiente. Si ocurriera antes, va a ser de magnitud más pequeña. Entonces estamos hablando de terremotos 7.8, con largos de ruptura de 200 kilómetros. La mayoría de los terremotos que nuestros ocurren en la zona de subducción, con epicentro en el mar,
hay terremotos intraplacas de profundidad intermedia que ocurren en la placa de Nazca. Así que la única parte en que tenemos terremotos similares es en la zona de Punta Arenas. La falla de San Ramón no es contacto de placa. Es una falla de 30 kilómetros de largo que corre entre el río Mapocho y el río Maipo. Tiene una extensión, es una falla inversa. Eso lo comentamos en la charla que dimos la otra vez para el instituto con Gabriel Easton, que es el que ha trabajado más en esta falla. El leap rate de esta falla es muy, muy bajo, es como 1 milímetro, y los escarpes que ha producido la falla es de 5 metros, lo que se ha encontrado en paleosismología, y por lo tanto necesita como 5.000 años de acumulación de desplazamiento para producir ese escarpe. Entonces estos terremotos ocurren cada 5 años, en cambio estos otros ocurren cada 150 a 200 años en Chile. Así que no corresponde a una falla cortical como es la falla San Ramón, una falla inversa. La clasificación que se hizo en Estados Unidos de la falla tiene que ver con la magnitud y la tasa de deslizamiento. Entonces, ustedes ven que es una falla muy activa, es mayor que 5 milímetros por año, y produce terremotos mayores que 7, y ese es el caso del terremoto que estamos viendo, que fue 7.8, con el lead rate que es del orden de 10 milímetros por año. Así que la falla de Magallanes-Fañano caería también en tipo A. Entonces, lo más importante para definir la actividad de una falla y clasificarla es la longitud de la traza de la falla. En kilómetros, porque eso lo transformamos en equivalencia en magnitud, y la razón de deslizamiento o slip rate en milímetros por año. ¿Sí? Entonces, las fallas corticales en Chile interiores son muy lentas y se llaman cuaternarias porque tienen periodo de retorno de 5.000, 10.000 años, de ese orden. Entonces, no son comparables a estas fallas que estamos estudiando acá. Vamos a pasar a las características sísmicas de los terremotos. Acá hay la definición de los mecanismos estimadas por distintos centros. La gente de Turquía piensa que la mejor solución es la de Acueri, que daría un 7.7 en vez de un 7.8, pero la profundidad es el problema. Son 10 kilómetros de profundidad. O sea, una falla, un hipocentro súper superficial. Por eso produce tanto daño. Y lo mismo ocurre para el terremoto de Kinotsu, que también llegamos que la solución Query nos da una magnitud mayor que la 7.5, 7.6 y una profundidad igual de 10 kilómetros. Entonces son terremotos muy, muy superficiales y por eso producen tanto daño. Importa también la distancia de la falla, ¿no? Ustedes ven acá, están los epicentros, y ustedes ven que están todos alineados en torno a la falla norte, este de Anatolia, y siguen por la falla del Mar Muerto hacia el sur. Y acá está el 7.6, que está alineada con una otra rama de una segunda falla. Acá está una descomposición de la actividad en torno a la falla este-oeste. No está incluida la falla de Mar Muerto. Esta es una solución que hizo Delgar por inversión de los acelerógrafos. Hay 200 acelerógrafos, más de 200, y de sismología, y se llega al corrimiento. El corrimiento ustedes ven que puede llegar hasta 8 metros, pero no es uniforme a lo largo de la falla, ¿no? Para llegar a la inversión.
Aquí las velocidades que dan de la ruptura va cambiando a lo largo y ustedes ven que los colores indican que los corrimientos, los grandes corrimientos de 8 metros están acá y ahí, y después hay unos rojos y hay unas zonas que no se mueve la falla. O sea, no emite energía. Entonces la energía está entregada a lo largo de estos 220 kilómetros en forma muy heterogénea. Y por eso es difícil interpretar los registros, los acelerogramas, pensando que va a ser la distancia más cercana a la falla. ¿Ah? El epicentro lo único que indica es dónde se inició el terremoto, dónde se inició la ruptura. ¿Ah? Y puede ser bilateral, unilateral, pero eso hace que los terremotos sean tan complejos. Acá el segundo terremoto, el de Kinotsu, aquí hay una solución del UGS y ustedes ven que el corrimiento en profundidad está concentrado en la falla, en esta zona, y sale la energía más, y coincide un poco con el hipocentro que está indicado ahí en eso. Pero yo creo que esta solución no es tan simple, van a salir muchas más soluciones en el futuro. Hay discusiones sobre la velocidad de ruptura, unos dicen que la velocidad fue más baja de lo normal, 2 kilómetros por segundo. Son temas que están en desarrollo en este momento. Vamos a pasar a la sismología de movimiento fuerte del acelerograma. Los acelerogramas miden la aceleración en el tiempo. Y la aceleración es un tema que le interesa a los ingenieros desde que se inventaron estos instrumentos, por la relación que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces se pensó que midiendo la aceleración íbamos a estar más cerca de la fuerza, que es lo que nos interesa a los ingenieros. Acá están las estaciones que midieron aceleración, las que midieron la intensidad más alta están con colores violetas, están en esta zona de acá, y como ustedes ven, los colores están más o menos alineados en la línea de la falla. El terremoto mayor se registraron casi 2G, ¿ah? Ahí ustedes 1.949G, pero en este tipo de terremotos registros de 2G son totalmente normales. ¿Ah? Causó mucha expectación, pero estos registros 2G registraron hoy día es una aceleración muy esperable. ¿No? Así que no es una sorpresa que se hayan registrado 2G. Acá abajo se están viendo por la distancia. Aquí estos trabajos están hechos con la distancia epicentral, que no es lo mejor, pero acá están los 2G y después los valores bajan, ¿no? Acá están los registros. Aquí está el registro de 2G. Ustedes ven que la energía, como la falla no es uniforme, la entrega de la energía llega por paquetes la energía en el tiempo, a medida que se va rompiendo la falla. ¿Ah? Ustedes lo ven aquí claramente, una primera llegada fuerte, después un descanso, una segunda llegada fuerte, otra llegada y otra llegada, que a medida que se va rompiendo la falla. Acá tienen esta de Cajaramaranas, que es 1.35G, ¿ah? Y ustedes ven nuevamente cómo están las llegadas de energía, y a medida que uno cambia de posición ve llegar la energía de distintas maneras, y eso es lo que hace complejo el tema. Acá nosotros tenemos el espectro. La velocidad del suelo es relativamente duro, esto está a 3 kilómetros, y ustedes ven ahí que el espectro llega a los 7G. Pero eso no significa que haya destrucción. Porque acá tienen uno con suelo blando, Parsat, esto tiene 470,
suelo intermedio, y ustedes ven, aquí se miden 3 direcciones, 2 horizontales y una vertical, este es el principal, y ustedes acá ya no ven el paquete de energía porque depende de la distancia. Acá está la comparación del evento principal con un G, que es más o menos el nivel donde está el espectro superando esta estación. Y aquí comparamos las dos estaciones, la que midió 2G, que llega el espectro a 7G, el valor máximo, pero en la estación 3123 da una cosa tremenda en periodo largo. Rodolfo, parece que se te quedó pegado las transparencias. ¿Cómo yo las veo acá? ¿Se mueven? No sé si otras personas lo ven, pero la mía se pegó en Cajaramanas. No, No, yo, no. Si pudieras, tendrás que salir y volver, quizás. Trata de retroceder primero voy a retroceder. y No, después avanza. ahí se pegó. No, ahora está pegado. Voy a tratar de salir. Ahí se paró. Ah, no, espérate, que no la... Ahí sí. ¿Se mueve? No. Va. Yo la hago moverse, mi pantalla. Don Rodolfo, y se trata de dejar de compartir y comparte nuevamente. Eso es lo que estoy haciendo, dejar de compartir. Ya. Ya, comparta nuevamente. Ahora comparte nuevamente. Sí, eso es lo que voy a hacer. A ver. Ah, no, espérate, que tengo que mover acá. Ya. ¿Ahí? Ahí sí. Ya. Gracias. Bueno, les pido disculpas. Este es el caso del segundo terremoto, que aunque tiene aceleraciones chicas, se cayeron los edificios. Por eso no hay que quedarse con la idea, porque la aceleración no tiene nada que ver con daño. Eso está archidemostrado. Aquí tenemos las aceleraciones que se registraron para el terremoto 7.5 y vamos a comparar los espectros de respuesta registrados con la norma turca para tener una idea. Ustedes ven, la norma turca tiene 4 tipos de suelo y acá está la estación 4815 y en general la estación está, este registro está dentro de lo esperado por la norma. Voy a explicar que los espectros que se registran en general siempre son más altos que los registros de norma. Así que estén iguales a los espectros de norma significa que la demanda fue mucho más baja. Y eso es lo que preocupa cuando son iguales, es por qué se cayeron los edificios, porque no debieran haberse caído si hubiera estado hecho con la norma turca. Y eso es lo que hace sospechar de lo que pasó. Y acá ustedes ven, están siempre... Acá tenemos el caso de Chile para que ustedes ven la norma chilena. En el caso, el mayor que registramos nosotros fue casi 1,5 G en Cauquenes. Y el registro, se trabó el equipo, así que no tenemos el registro de aceleraciones, pero tenemos la aceleración. Entonces sabemos que el espectro debería ser como esto rojo, lo que se habría registrado, y esto
el espectro de la norma. Y esta diferencia de 3 veces 5 veces entre la norma y lo que se mide con los instrumentos es normal, ¿no? O sea, 3 veces más grande no significa que haya daño en estructuras diseñadas con el espectro azul, ¿no? Cuando ya son números más grandes, la cosa cambia. Hay fórmula de atenuación por la distancia. Acá tienen la aceleración por la distancia. Aquí usan la distancia hipocentral. Sabemos que no es lo mejor. Y hay puntos de aceleraciones mayores que lo que se esperaría y de velocidades bastante más altas de lo que se esperaría. Pero esto se está usando una distancia que no es la adecuada. Los pulsos de velocidad, estos terremotos se caracterizan por producir pulsos. Esta es la velocidad y aquí se genera un pulso y ustedes ven que es prácticamente un pulso de velocidad lo que tiene el registro. Los efectos de los suelos de fundación de espectros de 2 pics, ¿no? Acá tienen la norma para el suelo tipo 4, de la norma turca, y ustedes ven un registro que tiene 2 pics e incluso un tercero. El problema es que este pic es debido al mecanismo en general, no tiene nada que ver con el suelo, y este de acá es el pic del suelo, y como ustedes ven coincide con el periodo de los edificios que se cayeron, así que tuvo mucha influencia. Esto está a 90 kilómetros, pero ellos trabajan en distancia bicentral, que no es la más adecuada. Acá ven ustedes los 2 pics, y siempre en torno a 1 segundo que donde se cayeron los edificios aparece el pic del suelo. Siempre el primer pic es del mecanismo del terremoto, lo que hemos estudiado, publicado, y el segundo es efecto del suelo. Por eso no sigue la teoría clásica de la amplificación dinámica del suelo, porque en general el primer pic no está filtrado por el suelo. Acá ven el caso de Chile, del terremoto del 2010, esto en Concepción, y acá ustedes ven los 2 pics, este de mecanismo y este es del suelo. Este es el clásico que se usa para la teoría de la amplificación, que es México. Ustedes ven el pic del suelo, pero acá está el pic del mecanismo. No se ve más alto porque está a 350 kilómetros de distancia, Ciudad de México, del epicentro de esta ciudad. Esta es la catedral de la amplificación y se ve que hay problemas. Esto en Ecuador, ustedes ahí ven los 2 pics, el registro de Muisne del 2016. Ahora vamos a ver las estructuras colapsadas y dañadas. Yo estoy tomando acá el número cercano, que son más oficial, que es de la universidad, que da 5.000 edificios. Cuesta encontrar este número, hay muchos números publicados en la prensa que lo ubican entre 6.000 a 10.000. Yo aquí estoy reportando el que está dado por la Universidad Turca. Muchos de estos edificios fueron destruidos en Adimar y Nadir, y en la región hay 10 ciudades principales con edificios colapsados. Y en Siria los colapsos ocurrieron en Alepo, Latakia y Hama. Acá está la distribución del daño, como ustedes ven, está distribuido a lo largo de la falla, fundamentalmente, más concentrado en la zona negra, y así se va atenuando con la distancia. Para el segundo shock, ustedes ven que la distribución cambia, está más concentrado en el epicentro del daño, y acá tienen la distribución del daño de acuerdo a la ciudad principal, ¿no? Y bueno, este es el colapso generalizado que se vio, y como les digo, por esta autocensura que tienen los informes turcos, no se comenta, ¿no? No llegan las fotos, ¿no? Tenemos cerros de fotos de esto, pero sin comentarios. Los edificios que colapsados en general son marcos de hormigón armado entre 3 y 14 pisos.
diferente de los edificios chilenos que son muros de hormigón armado. Las estructuras corresponden a marcos de hormigón armado rellenos con albañilería hueca. La falla de la estructura ocurre fundamentalmente en el primer piso, lo que se llama técnicamente piso blando, ¿no? Weak floor. Y la falla del primer piso, generalmente estos pisos se ocupan para negocio y garage. Este tipo de edificios se usa mucho también en Italia. Nosotros tenemos publicaciones con gente de la Universidad de La Sapienza de Roma de este tipo de edificios. En Italia se usa mucho este tipo de edificios. Pero lo que dicen los turcos, las universidades turcas, es que las fallas observadas son similares a los terremotos del Sincan del 92, Guaselli o Smith de 1999. Para ellos no hay muchas novedades en cuanto al tipo de falla. Nosotros eso lo aprendimos cuando estudiamos el terremoto de Smith de 1999. O sea, lo que vamos a comentar aquí son casi las mismas. Hay algunas novedades, ¿no? Entonces, el edificio de marco es una estructura de pilares y vigas. El edificio chileno es de muros de hormigón armado, este sería el chileno, y el piso blando, que sería el edificio típico que estamos viendo en los colapsos, es un edificio que en la parte inferior es un marco, y de ahí para arriba están llenos los marcos con albañilería. Y como les digo, es muy similar al tipo de edificios que se usa en Italia, que en la parte inferior se usa para garaje en general, para los autos. Los periodos de los edificios están entre, como vimos, hasta 14 pisos. Los edificios que colapsaron están en esta zona. Estos son datos turcos, y los periodos andan más o menos cerca de un segundo, ¿no? Que es lo que vimos. Causas de la falla, ¿no? Resonancia de los periodos de los edificios con los periodos del suelo, ya lo indiqué. O sea, los dos PIC, el PIC del suelo coincide con el periodo de los edificios, y esa es una razón que dan las universidades turcas de la falla. Y aquí tienen un colapso en Kahramanmaraş, en Turquía. Esto es una falla de panqueque. O sea, se llama falla de panqueque cuando una losa cae dentro de la otra. Como el terremoto ocurrió a las 4 de la mañana, lamentablemente la mayoría de la gente no alcanzó a escapar, murieron dentro de los edificios, y eso hace que se piense que hay 100.000 muertos porque están catalogados como desaparecidos, porque no han podido ubicar todavía sus cuerpos, ¿no? Esta falla de panqueque se observó en el terremoto, lo vimos en el terremoto de Guaselli de 1999. Así que esta falla es muy repetida en los terremotos turcos, ¿no? Pobre calidad constructiva en las uniones viga-columna, ¿ah? Que no se cumple con la norma turca. Entonces, como fallaban estas uniones viga-columna, entonces colapsaban los edificios. Influencia de la propagación de la onda, de los pulsos, esos que vimos de velocidad en la estructura. Esto acentúa la falla de piso blando. Este es un resultado de unos anestesistas que acá terminan la tesis, y que vemos cómo se propaga en altura un pulso. Y ustedes ven que el marco se deforma más en la base y se va atenuando con la altura, porque el pulso va avanzando a lo largo de la estructura. En cambio, en edificios muros, que son los edificios nuestros, da desplazamiento muy bajo. Y en su desplazamiento la altura ya hay una diferencia con los marcos. Pero cuando vamos al piso blando, en el caso de los edificios turcos, todo el desplazamiento, el gran desplazamiento se concentra con el pulso en el piso inferior. Y eso es lo que le llama la atención a la gente
que vio los videos del terremoto, que veía que el edificio se movía en el piso de abajo y no vibraba para arriba. Y es por esta llegada del pulso que se concentra su desplazamiento en el piso inferior y cae el edificio. Ustedes aquí ven una falla de piso blando, aquí falló el primer piso, no se produjo el panqueque total en este caso, y falló en el primer piso, quedando, a veces queda casi intacta en la parte de arriba, ¿no? Hay casos de choques de estructura adyacente, también efectos en edificios de esquina, pero la causa principal de los colapsos, y yo diría del genocidio, porque esto fue un genocidio, son las 25 amnistías sísmicas otorgadas por las autoridades turcas desde el terremoto Kwasele y Westmir de 1999, que fue el último gran terremoto en Turquía, por motivos electorales. Se iba a promulgar la 27 amnistía a pocos días ocurrido el terremoto. Y esto, obviamente, este tema no aparece en los informes turcos. Ahí ustedes ven el efecto del colapso de todos estos edificios amnistiados, con fallas de Panqueque, 5.000 edificios reportados en las universidades turcas y por la prensa internacional 6.000 a 10.000. Esta amnistía declaraba oficialmente que estructuras construidas y habitadas que no cumplen con la norma sísmica sí la cumplían. Entonces la gente se queda muy tranquila en su edificio. La corrupción inmobiliaria, esta la aprendimos en el terremoto de 1999. Ahí descubrimos que la causa principal de las fallas de edificios en Turquía es la corrupción. Eso nos quedó clarísimo en 1999, hace 24 años atrás. Así que esto es la corrupción. Cuando partió el terremoto, lo primero que pensamos es que era corrupción. Colapsaron edificios caros, recién construidos, muriendo todos sus ocupantes. Departamentos muy caros, la gente murió igual por esta corrupción que ya no tiene nada que ver con la amnistía. Hay una preocupación en la comunidad de la recomendación de la norma turca de permitir desplazamientos de piso de 2%. Se considera que es muy excesiva, pero es similar a la de Estados Unidos. Acá tienen la norma turca, obviamente está en turco, y aquí está diciendo que ellos usan 2%. Eso está en revisión, pero vamos a tener que identificar primero qué edificios que están hechos con la norma turca y que no tienen amnistía y que sobrevivieron o quedaron muy dañados, cómo les fue con esta disposición. Pero esta es una disposición que está en revisión. Ellos usan la misma que la norma norteamericana y si eso se revisa, obviamente va a tener impacto en la norma norteamericana. A consecuencia del terremoto hubo gran consulta de publicaciones chilenas, batimos récord de lectura durante el mes de febrero, especialmente una para edificios de albañilería, una tesis que guió el profesor Maximiliano Astroza, recomendaciones de tallamiento para muros de albañilería reforzada. Un trabajo que de 9 autores que se dice En busca de la resiliencia, la práctica chilena del diseño sísmico de edificios de hormigón armado, que se publicó en la revista Spectra, y varias publicaciones que hemos hecho con Gallego sobre los espectros de 2 pics, que llevamos muchas publicaciones varios años, y aquí se corroboró que se ve ese efecto. Durante el periodo de febrero nos contactaron la gente del UGS, pues si podíamos auxiliarlo para mejorar las recomendaciones de diseño típico de Turquía, considerando la práctica de diseño chileno, y le hicimos llegar la norma chilena traducida al inglés, que está traducida al inglés, algunas de estas publicaciones que les mencioné, me pidieron que escribiera una historia de dónde venía el 2%,
de la deformación entre piso en Chile, del 2 por 1000 en Chile, porque en Chile nosotros usamos 2 por 1000 que está indicado allá abajo, o sea, hay una diferencia aparentemente de 10, pero los que somos técnicos sabemos que no es 10 exactamente. Entonces, este terremoto, como lo estoy mencionando, va a tener influencia en la normativa norteamericana, por la similitud del tipo de terremoto, que es falla de contacto placa, y esto de la formación entre pisos. La gente del UGS se llevó esta información para presentársela a la autoridad turca. Ellos primero estuvieron en Ankara, después estuvieron en Estambul, y bueno, estos procesos toman tiempo, así que vamos a ver cómo se desarrolla esta colaboración que vamos a seguir haciendo con la autoridad turca a través del UGS. Para que entiendan ustedes la influencia de los terremotos turcos en Estados Unidos, esto no es reciente. Este es el edificio Salesforce en San Francisco, que es el edificio más alto de San Francisco, y es gemelo del Costanera Center, mide 300 metros igual, la única diferencia es que el marco exterior perimetral es de acero, el núcleo es de hormigón, igual que el edificio chileno. Lo hicieron igual el arquitecto César Peli. Esto fue analizado por método de desempeño y se usaron los registros del terremoto de Coacel, porque eran los registros más grandes que habían cerca de una falla de contacto placa, que sería esto está al lado de la falla de San Andrés. Así que ustedes ya ven, hay influencia de los terremotos turcos en Estados Unidos, porque el edificio más alto de San Francisco fue analizado con un registro del terremoto de Coaceli o Smith de 1999. El hueco sísmico de Estambul. Esto se refiere a la Anatolia Norte. Como les mencioné, nosotros el terremoto lo estudiamos en la Anatolia Este, con el Mar Muerto en este terremoto. Pero la comunidad está el terremoto de Smith ocurrió acá, en esta rama de la falla, de la Anatolia Norte, y nosotros estamos esperando un terremoto acá en Estambul, en el Bósforo, que corresponde a esta rama de la falla. Entonces hay muchas publicaciones, toda la comunidad internacional está esperando que el terremoto en Turquía ocurriera acá en Anatolia. Yo he realizado trabajo midiendo la cantidad de edificios que se van a fallar, estimar los costos, la cantidad de muertos. Entonces todos estábamos esperando el hueco sísmico, porque el terremoto de Torreón ocurrió acá, en el 1999. Esta falla, recuerden que se movía a 2,3 centímetros por año, y esta se mueve a 1 centímetro por año, igual que la falla de Magallanes-Fañano. Entonces, todos estamos esperando un gran terremoto, porque hay un hueco sísmico que debería ocurrir un gran terremoto acá. Está toda la comunidad internacional esperando ese terremoto. Conclusión. Los terremotos de Turquía y Siria son muy importantes a nivel mundial. El terremoto del 99 fue 7,4, fue 7,8, entonces esto ya cambia el escenario. Son similares a los terremotos del Sicani y Coaceli 99 de Turquía, esto dicho por la Universidad Turca. El colapso de los 5.000 edificios es consecuencia de la amnistía sísmica, que permitió no cumplir con las normas sísmicas turcas, que son relativamente muy buenas, ¿no? Con ello, es consecuencia de los 44.000 muertos y 50.000 desaparecidos en Turquía, hay 6.000 en sí. La norma turca debe verificar, eso sí, los efectos de campo cercano de la falla geológica,
debe verificarse la formación entre pisos empleados de los edificios bien diseñados, eso yo se lo mencioné. La potencial influencia de estos terremotos en las normas norteamericanas. El terremoto que ocurrió es similar al terremoto que ocurrió en 1949 y que puede y debiera ocurrir en el futuro en unos 150 años más. O sea, estamos hablando a fines del siglo XXI, comienzo del siglo XXII, y va a ocurrir un terremoto similar a este, pero con la diferencia que nosotros tenemos poca población y donde están las poblaciones importantes, están lejos de la falla. Punta Arenas está como a 90 kilómetros de la falla. Así que muchas gracias por su atención y yo a su disposición de las consultas. Bueno, primera pregunta es si va a estar disponible esta charla y ahí la respuesta es que deben solicitarla al Instituto de Ingenieros, al correo. Don Alejandro Polanco pregunta si hay información de daños en estructuras industriales. Mira, Alejandro, por razones de espacio y por el tiempo que tiene, porque ya me pasé, normalmente esta charla tiene 45 minutos, hay mucha información de industrial, portuaria, de presa, pero yo acá no la cubrí, pero con la salvedad que te dije, que por la autocensura que tienen las universidades turcas, como yo digo, yo tengo muchos amigos turcos, excelentes amigos, muy buenos profesionales, pero hubo una purga tremenda, echaron a 20.000 académicos, no de ingeniería, de todas las universidades turcas. Entonces, de estas cosas aparecen casi puras fotos con comentarios muy breves. Pero también hay que pensar que son informes preliminares. El IRI mandó una misión, hay misiones en otros países, y hay que esperar que salgan ese informe, y se están desarrollando, llamando a muchas conferencias para publicaciones sobre los terremotos de Turquía. Así que existen, hay fotos de puertos, de galpones, no vimos mucho dentro de los informes, ¿no? De presas, de obras viales, muchas fotos, pero vienen las fotos sin comentarios. Hay otra pregunta que parece que no se entendió durante tu exposición, que comentaste que los edificios podrían resistir hasta 4 veces las aceleraciones espectrales de la norma. Si pudieras comentar sobre eso. Yo creo que mira, eso es uno de los grandes temas de la ingeniería sísmica. Es que nosotros en Estados Unidos, especialmente el USGS, que desarrolló el acelerógrafo, se pensó que íbamos a medir lo mismo que nosotros usamos para diseñar. Pero pensando en estas familias de osciladores de un grado de libertad. Pero el fenómeno real, que yo lo mencioné acá, no es que los edificios vibren. Eso se hizo con Biot y toda esta gente, que la mayoría no eran ingenieros estructurales los que inventaron estas cosas, eran ingenieros hidráulicos, mecánicos. Entonces, bueno, obviamente nosotros pensamos que vibran, pero cuando uno ve y mide, no vibran los edificios le entran ondas. Entonces, hay una diferencia entre el espectro que se mide y los espectros que sabemos que funcionaron. Entonces, la diferencia entre lo que miden los instrumentos y lo que
Por ejemplo, en Chile, nosotros sobrevivimos que los edificios funcionaron, medimos el espectro, no medimos 2G nada más porque los acelerógrafos en torno a Cauquenes, que estaban a cargo del Departamento de Geofísica, no tuvieron una mantención adecuada y no funcionaron. Pero muchos de esos acelerógrafos que teníamos, que eran de 2G, habrían medido 2G. Pero nosotros sabemos que a los edificios no les pasó nada. Entonces, no hay que guiarse por los acelerogramas medidos por los instrumentos, y en eso nosotros distinguimos entre lo que es backward y forward. Backward es el comportamiento de un espectro sacado del comportamiento de estructuras reales. Ese es el espectro que está en la norma. Y el forward es el espectro que sale de medir con el instrumento, que no reproduce lo que pasó. Entonces hay que tener cuidado, el número 2,5, 3 es normal. Y ese fue el gran problema que tuvimos con el decreto supremo 117. Y yo sabía lo que iba a pasar, pero yo ya recién había jubilado, entonces el grupo que estuvo a cargo de eso propuso usar para diseñar los espectros que se midieron con los instrumentos. Y eso en Estados Unidos lo habían hecho y salían unos monstruos de estructura. Y eso es lo que pasó por el decreto 117, porque usaron los registros, los espectros forward y no los backward. Y esta diferencia, cuando la diferencia es 5, ahí hay problema. Ahí ya hay problema, la norma tiene problema. Y eso es lo que nos pasa en la zona de periodo del suelo, en el caso de Turquía. Ahí estamos viendo de 5, 6, 7. Ya no, entonces la cuestión es muy grande, ¿no? Hay que revisarlo, no estamos diciendo esto. Pero la lección más grande entre la diferencia entre los espectros medidos fue la lección que tuvimos con el decreto 117. El decreto 117 se hizo por los espectros que midieron los acelerógrafos. Y por eso salieron una estructura inconstruible. Y yo no sé quién tuvo que decir, hacerse el ánimo de ir a decirle al presidente Piñera que el decreto que había firmado estaba mal, porque usaron los espectros que midieron los instrumentos. Gracias, Rodolfo. Hay otra pregunta. Si tienes antecedentes del comportamiento de puentes. No, hay mucho de obras viales que tienen muchos puentes importantes. De hecho, en el estrecho de Smith, que es un estrecho angostito, igual como los que vimos todos ahí en California, en la falla San Andrés, en la ondea de la falla se ve una bahía, y en la parte más angosta hicieron un puente colgante como de 2 kilómetros de luz, ¿no? No, tienen obras importantes, pero yo creo que van a ser, en el informe del IRI, que han ido varias misiones, y cada misión va a ver distintas comportamientos del grupo Learning. Yo dono un poco de dinero a eso, a la IRI, porque lo más importante es aprender de los terremotos. Se llama Learning from Earthquake. Y hay un fondo ahí para financiar estos viajes. Entonces van unos a ver hospitales, otros van a ver líneas críticas, otros van a ver industria, otros van a ver edificios. Entonces hay que esperar el informe. Les recomiendo que esperen el informe del IRI. Han salido distintas misiones. La última salió hace como 1 o 2 semanas atrás, y están indicados de qué universidades, y de qué. Se supone que son personas que son especialistas. Y acuérdense que para el terremoto del 2010, la misión del IRI eran como 100 personas, las que vinieron a Chile, lideradas por el profesor Jack Mel. Gracias, Rodolfo. Otra pregunta que creo que deberías aclarar. Dice, en términos de constructibilidad y diseño, ¿son comparables los terremotos de subducción y los de placa? A ver,
nosotros tenemos esto, en las zonas de subducción, tenemos los terremotos interplaca, que es contacto de la placa de Nazca con la placa sudamericana. Generalmente su epicentro son en el mar, y cuando nosotros tenemos un gran terremoto, produce tsunami. A nivel internacional, estos terremotos con esas características se conocen como Chilean Type Earthquake, terremoto tipo chileno. Internacionalmente es la clasificación. Cuando ocurrió el terremoto del 2011 en Japón, en Tohoku, dijimos, nosotros esperábamos un terremoto mariano y llegó un terremoto chileno. ¿Y por qué era chileno? Porque había un tremendo tsunami. Así que, para que lo distingan, son grandes largos de ruptura. El terremoto del 2010 era 220, lo que vimos, el de Chile 450. Y afectó simultáneamente a las 3 ciudades principales, Concepción, Valparaíso, Viña y Santiago. Tuvimos daño en las 3. Después hay unos terremotos que son más bien continentales, porque el hipocentro, el centro donde se genera la energía, está en la placa de Nazca abajo. El terremoto más grande de esto es el terremoto de Chillán de 1939. Produce intensidades de daño mucho más grandes que el terremoto, que los otros terremotos. Imagínense que en el 2010, en un trabajo del profesor Rastroza, un solo punto tiene intensidad 9. El resto son 8 o 7, o sea, no hay mucho daño, ¿no? En cambio, estos lados de las fallas son otra cosa, ¿no? Parten con 10, ¿no? Y entonces, en cambio, el terremoto intraplaca es 10. Chillán, el terremoto que ha tenido más muertos en Chile, la cifra oficial son 5.000. Los estudios que ha hecho la Universidad de Chile, nuevamente el profesor Rastroza y Moya, estima que los muertos fueron realmente 10.000. Y en las publicaciones internacionales aparece con 32.000. En general, los terremotos chilenos, cuando por número de muertos no aparecemos nunca en la tabla de terremotos, porque son de 100.000, 200.000, cerca del millón. Entonces, obviamente en una tabla no aparecemos, por esta característica. Así que, y está el terremoto que hablamos en detalle, que es el terremoto transcursivo de Rumbo, que ocurre en la falla Magallanes-Fañán. Pero los terremotos chilenos, salvo estos intraplaca, que nos cuesta mucho cazarlos, son más destructivos. El terremoto de la Ligua, el 65, intraplaca, Punitaqui, Tarapacá 2005, Chillán 1939, Calama 1950, todo eso son intraplaca. Gracias. No vamos a tener tiempo de responder todas las preguntas, estoy escogiendo algunas. A Rodolfo siempre le ha gustado contestar todas las preguntas, así que probablemente cuando la publicación de esta charla aparezca en los anales del instituto van a estar contestadas todas las preguntas, o la mayoría de ellas. Hay una que parece interesante, dice, el terremoto de Izmit de 1999, hubo muchos casos de licuefacción de terreno y lateral spreading. ¿Se ha observado en este terremoto? Sí, no, se observó, viene reportado. Yo por razones de tiempo, lo lamento, no cubrí la parte geotécnica, la de la landslide, la de la spreading. Hay fotos de licuación, porque informan ahí que muchas de estas ciudades, la mayoría vivían en las montañas que llaman ellos, y después en unas zonas pantanosas las secaron y ahí hicieron el desarrollo inmobiliario. Entonces, pero está informado, preliminarmente obviamente, pero hay licuación. Perfecto, gracias. Una pregunta que es interesante para Chile, dice, ¿habrá registro de daños o deformaciones en instalaciones mineras, en particular en botaderos o muros resistentes de depósitos de relaves? No vimos, pero el grupo ICOL de Chile ha estado preocupado que
el Instituto de Grandes Presas. Ha estado siempre interesado que lleguen los informes, a mí me han llegado los informes, y hay fotos de presas que no han tenido problemas. Yo creo que van a llegar los informes, pero la presa que no tenía daño está relativamente lejos de la falla. Hay deslizamiento, eso sí, en las laderas de las presas hay fotos, ¿no? Pero yo creo que hay que esperar un poco. Yo creo que el grupo de ICOL que debe haber en Turquía va a hacer los informes, pero le digo, el problema que hay es la autocensura. Entonces, por eso es mejor que sean estos grupos internacionales, pero los grupos internacionales se encuentran con el problema de la lengua, ¿no? Hay que entender que la mayoría de la gente habla turco, y no todos los ingenieros hablan turco, hablan inglés, entonces, pero yo creo que van a salir informes muy buenos y muy convenientes para el diseño. Pero la foto, si quiere, alguien me escribe, yo le hago llegar la foto de lo que viene en los informes. Gracias, Rodolfo. Una pregunta que me parece también interesante. Dice, ¿cómo abordar el sistema de fallas Liquiñe-Ofqui, considerando que este sistema de fallas en Chile genera paisaje similar al mencionado por usted, lagos y fiordos elongados, y que actualmente tiene tasa de desplazamiento estimada cercana a los 20 milímetros, aunque pueden ser debatibles al considerar que no es un contacto entre placas? No, la falla Liquiñe-Ofqui, que la descubrieron en el Departamento de Geología hace muchos años en la Chile, ahora hay un gran cambio en Chile. Yo cuando llegué de Estados Unidos dije que se movía en la falla aquí, los geólogos decían que no se movía, siempre se acuerdan que el primero que dije que se movía. Tenían razón, ¿ah? En parte porque se mueven muy lento. Y yo he trabajado con neotectónico, con Carlos Costa, que es un neotectónico argentino de gran prestigio internacional, y lo primero que me hizo ver que la falla en Chile no era muy parecida a la de California, ¿no? Entonces que me olvidara un poco porque las tasas de deslizamiento son bajas. Ahora, hay un grupo de neotectónico a lo largo de Chile en los últimos decenios de alto nivel. Y bueno, sacamos mapas de fallas activas, claro, a escalas muy grandes, 1 a 100.000, eso para neotectonismo es muy grande. Pero de gran desarrollo, y no han hecho grandes aportes. Así que, y la Liquiñe-Ofqui es una, y hay trabajo, digamos, de Melnik, de otra gente, digamos, que González en el norte, son neotectónicos, y el grupo de la Universidad de Concepción, y uno en particular es sobre la Liquiñe-Ofqui, que muestra la modificación del escurrimiento de ríos principales que tienen corrimiento extraordinario y que no hace dudar de que es una falla activa. Ahora, cuando uno le pregunta las tasas de deslizamiento, bueno, estamos hablando de una falla que tiene más de 1000 kilómetros, porque termina en la laguna San Rafael, por allá termina en la Liquiñe-Ofqui. Y tiene muchas ramas también, como la que yo les mostré, ¿no? Y la mayoría de las ramas, ahí están los volcanes, ¿no? Entonces, es súper compleja la falla. Si miden 20 milímetros por año, yo diría que es una falla bastante activa, pero yo trabajo con los sismólogos, los neotectónicos, en comité y cosas, no se atreven todavía o sea, que es activa, que puede producir terremotos, pero yo no he visto tasa de deslizamiento publicada, puede que haya, ¿eh? Pero en la última no aparecen,
hay una publicación muy reciente que es, me parece que es de Alvarado, espérate, déjame. Es de Maldonado, Contreras y Daniel Melnik, que yo les mencioné, una Comprehensive Database of Active and Potentially Active Continental Faults in Chile. Esto se fue publicado creo que en 2001, en 2021. ¿No? Es muy reciente y ahí aparecen las fallas, pero no se pronuncian sobre tasas de deslizamiento. Otra pregunta que parece que puede contestar don Rodolfo. Dice, ¿la deformación admisible turca del 2% es para un espectro reducido por R o amplificado por CD? No, ellos reducen por R, pero la deformación no está reducida porque nosotros la multiplicamos, en realidad el 2 por 1000 lo multiplicamos por R doble asterisco para sacar el desplazamiento efectivo no lineal. Así que por eso en lo que le publicamos, le mandamos la publicación, le aclaramos que eran factores calculados con espectro reducido. Así que en la norma turca vamos a tener, pero aquí en Chile creemos que el 2% es un exceso. Si ustedes ven la tabla ahí, el único que usa 2% en el mundo es Estados Unidos. La pregunta que sigue entonces de esto, ¿las posibles modificaciones de la norma sísmica norteamericana afectarán a la norma chilena? No, yo tengo una frase porque yo sé que hay muchos que han sido mis alumnos a lo largo de los casi 50 años que he hecho clases en la Universidad de Chile, y siempre se acuerdan. Hay una frase que no se le olvida nunca porque después lo encuentro. Los terremotos no saben inglés. Está muy bien. En el tema hay varias preguntas respecto a la clasificación de suelos en la norma turca, si esa es similar a la nuestra o si la nuestra es un poco reducida. ¿Cuál es la comparación si tú tienes esos antecedentes? Mira, la norma se basa generalmente en los BS30, que también nosotros introdujimos, pero en la nueva norma se introdujo una segunda columna, que es la discusión de la 433, y quedó la 2369 nueva, que está aprobada, que va a salir en vigencia luego. Y es que entra la medida de Nakamura, que es una medida de vibración ambiental muy rápida, usando espectro de Fourier. Se hace la relación de amplitud de espectro Fourier horizontal-vertical, pensando en el método de Nakamura, que son ondas de Rayleigh, y curiosamente, porque éramos muy escépticos, lo que mide Nakamura como periodo del suelo es lo que dice los registros de terremotos. Unos son ambientales muy chicos y los otros son muy grandes, y coinciden. Así que yo creo, esto ha sido presentado en congresos mundiales de geotécnica sísmica. Yo creo que la clasificación de Chile a la larga se va a imponer porque tiene una cualidad que esa segunda columna es rápida y barata y coincide con el periodo del suelo. Entonces, como queremos apuntarle al periodo del suelo, nos dice inmediatamente qué suelo corresponde y no se refiere a los 30 metros nomás, sino a mayor profundidad. Así que atento, porque la 2369 que va a aparecer este año, ya viene la clasificación, pero oficial. Pero la gente está usando esa clasificación en Chile. Es distinta de la que se usa en Estados Unidos. Agregamos, pero cada vez, esto fue presentado con el profesor Finn
eh, en el Congreso de Italia, porque el profesor Fink, que es un destacado geotécnico dinámico, piensa que el método es muy bueno, el método que tiene Chile. Les recuerdo a los participantes que si pueden responder la encuesta que está en el link. El link está en el chat. Muchas gracias. Eso nos interesa porque así podemos ir mejorando nuestras conferencias mensuales. Pregunta si hay algunos antecedentes sobre estructuras enterradas, pipelines, por ejemplo, daños en este tipo de estructuras. Deben haber, por el asunto del gas, digo, en esta zona, bueno, ustedes han visto lo de Rusia. Entonces, deben haber, pero en los informes que tenemos hasta el momento no aparece esa información, ¿verdad? Pero sería muy interesante en el cruce de fallas, como vimos en el terremoto de Niniquali, en que hay el diseño que hizo el profesor Newmark con el profesor Ho, cruzó la falla y se movió todo el movimiento, pero la cañería quedó perfecta. Tomó el desplazamiento de la falla. Me interesaría ver cómo ha funcionado en estos cruces de falla. Bueno, hay varias preguntas más. Ya estamos acercándonos al término de nuestra conferencia. Una pregunta que es interesante, pero dice, ¿qué debería hacer Turquía, en tu opinión, para reordenar la situación normativa, plan regulador, nueva norma sísmica, normas de geotecnia, y cómo controlar, me imagino, la corrupción y la falta de cumplimiento de estas normas? Bueno, estas cosas hay que entenderlas, son culturales, ¿eh? O sea, hay profesores turcos como Mete Sosen, que falleció, que era profesor y fue director de departamento de la Universidad de Illinois en Champaign, que era un líder del método de los desplazamientos, ¿no? Así que para decirle que Turquía tiene gente de excelente nivel. Sin problema, nosotros tenemos un comité de construcción informal que se llama, que lo creamos en noviembre, fines de octubre, en Bucaramanga, que yo presido. Y uno de los tipos de construcción informal es aquella que no cumple con las normas sísmicas. Y acá el caso turco es el ejemplo más grande. O sea, pero eso los colegas turcos lo saben, porque una es esta amnistía y otra es la corrupción derecha. Los inmobiliarios, los constructores no cumplen con las normas. En unos pueblitos por ahí que el alcalde obligaba a cumplir con la norma y todo, ahí no pasó nada. Está en suelo bueno el pueblo, pero no pasó nada. Entonces, eso deja claro que cuando inflexiblemente una autoridad obliga a cumplir con la norma, no hubo el comportamiento generalizado que uno ve. Pero como ese es un caso particular y no tan espectacular, obviamente no se ha cubierto, pero hay en la prensa, hay entrevistas a este alcalde que muestra que en su pueblo no tenía problemas y el pueblo siguió funcionando. Así que hay que entender que son temas culturales, por eso este asunto, el amigo de UGS, que es amigo mío toda la vida, es turco, entonces, bueno, él habla turco, entonces puede tener más influencia con las autoridades turcas para que se corrijan algunas de estas cosas, pero la población no quedó nada feliz con el resultado, eso sí que es seguro. Así que algunas correcciones van a haber.
va a depender de unas elecciones que tiene Erdogan también, entonces van a ver qué es lo que van a proponer. Pero hay que recordar que es prácticamente casi una dictadura, entonces no es fácil hacer estos pronósticos de cómo se van a tomar las decisiones. Y quizás para complementar lo que tú estás mencionando, Rodolfo, hay que recordar que uno de los informes internacionales sobre el comportamiento de las estructuras chilenas en el terremoto del 2010 partía diciendo una de las razones era la baja corrupción del país. No, claro. Y además el apego a las normas y a las exigencias normativas y técnicas que se requerían. Y eso lo dan como una de las razones más importantes del buen comportamiento que habían tenido las Sí, estructuras. el informe de Naciones Unidas. Sí. Y la última pregunta, don Rodolfo Zaragoni, profesor Zaragoni, ¿se revisará la norma chilena después de esto? No, la norma fue a consulta pública a fin de este año. Llevamos unos 10 años trabajando en la norma y hay un borrador que ya fue a consulta pública, se recogieron 240 observaciones y el comité tiene que pronunciarse sobre esos comentarios, así que no considera modificaciones a raíz de este terremoto. Pero obviamente vamos a tener que estudiar todos los estudios que se hagan, porque como les decía, se está llamando muy numerosas conferencias sobre terremoto de Turquía, ¿no? Invitando que se manden trabajo, y obviamente ahí se va a ir aclarando más los resultados y se van a ver algunas conclusiones. Pero eso va a tomar 1 o 2 años más, llegar a tener resultados decantados, ¿no? Así que no se va a poder incorporar en la norma porque se estimó en una reunión que tuvimos, un seminario que tuvimos el jueves pasado, que la nueva versión de la norma 433, diseño sísmico de edificios, va a salir el 2024. Ok, muchas gracias, Rodolfo. Le doy el paso a Silvana para que diga las últimas palabras y despida a nuestra extraordinaria audiencia de hoy día. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias. Muchas gracias. Me despido de todos los colegas extranjeros, amigos, muchos amigos, y le agradezco que se hayan conectado. Muchas gracias, Ricardo, por habernos apoyado en traspasar las preguntas, y mil gracias al profesor Zaragoni por esta extraordinaria conferencia que nos da más información sobre un tema que ha suscitado, por su importancia, ha suscitado el interés de tantas personas de la profesión y también anexas a nuestra profesión. Así que creemos que, bueno, como todos los terremotos, siempre son grandes fuentes de aprendizaje para el futuro, y esperamos que efectivamente en Turquía impacte por la magnitud del daño, ¿verdad? Tanto personal como de la infraestructura, impacten que se cambie esta cultura, ¿verdad? Así como en Chile nosotros siempre hemos tenido una cultura de mayor apego a las normas, es de esperar que eso también llegue a este país, y compartimos el dolor de lo que ha ocurrido. Estamos también atentos y alerta, profesor Zaragoni, a mayor información cuando pueda transmitirnos, así que abiertos No, estamos trabajando en el terremoto, así que con los colegas norteamericanos. Fantástico, así que muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes y muy buenas tardes. Hasta luego.